Konnichiwa, Ronins del ciberespacio. En este capítulo, los Super Apa Bros os traemos una peli de samuráis que destriparemos a golpe de katana. Preparaos que llega Shichinin no Samurai, los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Saludos a todos. Hoy os hablaremos de una obra maestra absoluta del cine de todos los tiempos. Se trata de Los 7 samuráis, de Akira Kurosawa. Para los amantes de los blockbusters, igual no les llama mucho la atención, puesto que es una película de 1954 en blanco y negro y con formato 4:3. En esta obra se narran las andanzas de 7 samuráis que han sido contratados por unos campesinos para defender su poblado de unos bandidos que periódicamente les roban toda su cosecha. Durante casi 3 horas y media de película, Akira Kurosawa nos da plano tras plano una masterclass de cómo hay que hacer cine. Hoy los Super Apa Bros os hemos querido traer esta película para poder contaros de primera mano por qué es una de nuestras favoritas. Dave, ¿cuándo viste tú por primera vez esta peli? Hace la traca de años. La primera vez yo creo que debía tener 13 años, 14 años. Me impactó muchísimo, sin tener ni idea de cine. No es que ahora sepa mucho más. Y se me hizo un poco larga en aquel entonces. Pero igualmente la disfruté. Me fascinaba la cultura japonesa y de samurái. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia con esa película? Yo la verdad es que no recuerdo muy bien cuándo fue la primera vez que la vi, pero si no recuerdo mal, la echaron en un canal público de la televisión española. Me quedé viéndola esta tarde y grabándola en VHS y hubo un cachito que perdimos simplemente por el hecho de tener que cambiar de cinta. Y la mantuve así durante varios años hasta que por fin en 2002 pude comprarme la versión en DVD de Manga Films. Manga Films, a principios de los 2000, cuando aparecieron los DVDs, se dedicó a reeditar todo su catálogo de películas japonesas y en cuanto estuvo disponible, se fue para la saca. Tenerlo en cinta de vídeo de VHS me suena y es muy posible que yo la viese la primera vez con un trozo menos y que me la viese de la versión que grabaste tú. Eso es casi seguro. Muy bien, pues empecemos a hablar de la película. ¿Qué te parece si empezamos con los personajes? Yo creo que podemos distinguir 2 grupos de personajes principales, porque la película la podemos dividir en 3 partes. La primera parte, cuando los campesinos tienen que ir a la ciudad y se dedican a buscar a samuráis para contratarlos. La segunda parte es, una vez han contratado a los samuráis que necesitaban, estos samuráis se encargan de trazar los planes para contrarrestar los ataques de los bandidos. Y la tercera parte son ya los ataques de los bandidos y la defensa que han organizado los samuráis. En la primera parte, los protagonistas son los campesinos hasta que empezamos a conocer a los samuráis. Honestamente, yo con los campesinos perdí un poco la conexión, perdí un poquillo el quién era quién, que me dificultó en general la película, sobre todo las primeras veces que la vi, diferenciar los nombres de los personajes, que eso no te impide disfrutar de esta obra maestra. Pero con los campesinos sobre todo
que no son los héroes, tampoco son el enemigo, pero se aprovechan de situaciones. No logré empatizar con ellos y mi opinión es un poco negativa. En general yo los veía como un grupo de personajes, más que personajes definidos. Sí, en esta película los campesinos actúan como grupo más que como personajes individuales, aunque sí que podemos distinguir a un par. Uno de ellos es Rikichi. Rikichi tiene una trama secundaria, aparte de la principal. En ella descubrimos que su mujer ha sido secuestrada por los bandidos. Debido a esto se explican ciertos comportamientos que tiene Rikichi, que es mucho más beligerante que el resto de campesinos. Es el primero que dice que quiere matar a los bandidos y es el que acude con algunos samuráis al campo de los bandidos para hacer un ataque preventivo. La trama de Rikichi con su mujer, spoiler alert, acaba muy mal. Acaba de la peor manera posible. Aparte de Rikichi, ¿a quién más tenemos? Pues tenemos a Yohei, que es un cobarde. Además, el actor parece que viene del teatro, tiene una mímica extraordinaria, muchas arrugas en el rostro que Kurosawa no duda en acentuar, y aparte tiene esa mueca permanente de estar aterrorizado por todo. Es un personaje muy divertido, precisamente por eso, porque independientemente de lo que le dicen, parece que tiene miedo. Este personajillo a mí me hizo mucha gracia precisamente por lo que estás describiendo, que tiene esa cara de asustado todo el rato, de incluso momentos que para mí era como, no hace falta que estés asustado ahí. Tú estás en un shock permanente, ¿eh? Sí. Lo bueno que tiene Yohei es que es muy obediente. Él lo que le dicen lo hace. Vete a la ciudad a por samuráis. Pues él allá que se va. Sujeta la lanza. Él ahí que la sujeta. ¿De dónde has sacado esta lanza? Pues ahí que te lo Ahí dice. que te las traes, sí, sí, sí. El siguiente campesino que hay que mencionar es Manzo. ¿Quieres señalar algo de Manzo? Que es un rancio. Ese era el más rancio de todos, el que ponzoñaba el pueblo. Tengo aquí una serie de adjetivos que le dedico a Manzo de todo corazón y creo que definen muy bien al personaje. Mezquino, pusilánime, codicioso, vil y rastrero. Manzo es lo puto peor. Si hubiese que matar a un personaje hubiese elegido a él, pero no, se tienen que morir todos los demás menos él. ¿Qué descubrimos de Manzo a lo largo de la película? Primero, que lo quiere todo para él, que tiene un tesoro robado de samuráis a los que o bien ha asesinado él o bien han asesinado otros, que aun siendo el patriarca del molinero, él quiere ponerse por delante, él quiere mandar. Él quiere ser el patriarca del poblado. Lo que pasa es que como es tan rancio, hay otros que le plantan cara y no le dejan. Pero si fuera por él, los tendría todos aterrorizados como a Yohei. Aparte de eso, tiene una hija y el tío está asustadísimo porque vienen los samuráis y a ver si le van a quitar a la hija. Entonces, ¿qué pasa? Que no se le ocurre nada mejor que coger a la hija, cortarle el pelo y disfrazarla de chico. Pero serás hijo de puta. Tú traes a los samuráis a tu pueblo para que arriesguen ellos la vida y ataquen a los bandidos. Y aún te sabe mal que alguno de los samuráis pueda flirtear con tu hija, si para ti debería ser un honor que por lo menos subes de casta, porque entonces Japón estaba dividido en castas. Durante todo este periodo y prácticamente hasta el siglo XIX fue un país feudal. La gente estaba dividida en castas. Tenías a los señores, a los samuráis que servían a los señores, y abajo estaban los campesinos y rara vez se mezclaban entre las castas. Y cuando se mezclaban, pues era un honor para ciertas familias o era un deshonor para otras. Y los campesinos no se mezclaban con la casta de los samuráis. El primer samurái al que se encuentran en la ciudad les pega una paliza. Y el segundo samurái que se encuentran en la ciudad y al que quieren contratar les roba el dinero. Y nadie se digna a llamar a la policía. ¿Por qué? Porque si es un samurái y se lo ha quitado a los campesinos, es porque bien merecido se lo tenían. Así funcionan las castas. Más adelante se trata este tema cuando dicen ¿por qué los campesinos tienen todo este arsenal escondido? Y los samuráis están muy indignados con que los campesinos hayan podido matar a samuráis que huían del campo de batalla y no quieren ni oír hablar de usar las armas que han robado. Y entonces es cuando Kikuchiyo, uno de los samuráis,
Les pega la bronca y les dice, ¿creéis que los campesinos son unos santos? No son seres de luz, son igual de cobardes, asesinos y mezquinos como lo puedan ser los samuráis o los bandidos. ¿Pero por qué son así? Pues porque vosotros los habéis hecho así. Después de tantísimos años de guerra civil, tantas batallas, tantos samuráis, tantos ronins, tantos bandidos, a los campesinos, ¿qué les queda? No les queda nada. Los samuráis los dejaban en bragas siempre que podían. Claro, es que recordemos una cosa, esta película se basa en el periodo Sengoku, que es el periodo de guerras civiles. Japón está completamente dividido, hay un montón de señores de la guerra, de daimyos, y los bandidos, pues muy probablemente eran samuráis que se habían quedado sin señor y el único modo que tenían de sobrevivir era arrasar aldeas y al final los que pagan los aldeanos, pero claro, es que se convierte en un círculo vicioso. Creo que queda la chica, ¿no? Y ya está. Sí, bueno, Shino. Shino es la hija de Manso y es el único personaje femenino relevante que hay en toda la película. Y el único motivo por el que es relevante es porque, a pesar de que su padre la ha disfrazado de chico, tiene una trama romántica con uno de los samuráis. Pero esa trama romántica es también la más floja de toda la película. Sí, a mí también me pareció como la trama más floja de todas. Es que lo único que aporta es para satisfacer al público de aquella época. Sí, exacto, es como un romance muy añejo, muy a mí me huele a Barón Dandy. Tenían que ponerlo para darle ese toque romántico porque no de romance poco, es que tampoco le hace falta en realidad a la película un romance, es una película de samuráis, de batallas, el grupito de héroes que lucha contra los bandidos. Ujú. Dentro del grupo de los campesinos, al último que tenemos que mencionar es al molinero, que es el patriarca del pueblo y es el más sabio de todos ellos. Él ya sabe lo que hay que hacer desde el principio para combatir a los bandidos, que es contratar a los samuráis, porque eso ya lo ha vivido. Nos cuenta que cuando era pequeño, la única aldea que no ardió fue la que había contratado a samuráis. Y es el que les ordena que vayan a la ciudad y que contraten a unos cuantos. Yo añadiría un personaje más, tal vez, que sale, nada, dos trozos, ¿eh? Que es la anciana. Me parece importante destacarlo, por un lado, por la parte de fotografía, Sí, esta es una de mis escenas favoritas. y luego que tiene parte de una historia de venganza también. Sí, pero el personaje de la anciana es muy secundario, porque solo sale en esos dos Sí, momentos. sí, sí. A pesar de ser extremadamente secundario, tiene fuerza. Mientras que, por ejemplo, toda la trama romántica que acabamos de mencionar, para mí no tiene tanta fuerza como lo que porta este personaje. Que de hecho, de la trama romántica, lo que puede salvar es la introducción del personaje de la anciana y el final. Pasemos a los samuráis. Los 7 samuráis son, por orden de aparición, el primero, Kanbei Shimada. Kanbei es un líder nato, es un Ronin. Un Ronin, para los que no lo sepan, es un samurái que se ha quedado sin señor, es un guerrero, es un estratega y es una persona muy honorable. Tiene ese sentido del honor que no todos los samuráis poseen. Tiene un sentido de la ética muy por encima del sentido del honor. Lo digo por el principio, por cómo conocemos a Kanbei. ¿Qué es lo primero que hace? Está afeitándose la cabeza, se disfraza de monje para salvar a un niño al que tienen secuestrado un ladrón y el tipo, al detalle de afeitarse la cabeza, que esto para un samurái sería la deshonra, o sea, que te corten la coleta es humillante, pero a Kanbei le da igual, porque él ha pensado en una estrategia que es la de disfrazarse de monje e ir a por el ladrón este que tiene al niño secuestrado. Entonces pasa por encima ese honor de los samuráis de no me puedo cortar el pelo porque soy samurái a es más importante salvar a este niño de este ladrón. Lo primero que descubrimos de Kanbei es justamente eso, que su sentido de la ética está por encima de su honor como samurái. Vemos también en esa misma escena que es un gran guerrero, porque el tipo entra a por el ladrón este desarmado y mata al ladrón este con la espada del ladrón, que se ve fuera de escena, pero te quedas flipando. O sea, si entiendes un poco lo que ha pasado ahí, dices, este tío es un crack. Sí, esta escena es muy sugerente, ¿verdad? Porque el ladrón está parapetado en una caseta, del niño no vemos nada, simplemente oímos llorar a alguien. Kanbei se mete, no vemos nada de la pelea, pero luego vemos salir corriendo al ladrón, se queda parado en cámara lenta y cae al suelo muerto. Si nos fijamos bien en esta escena, vemos que la vaina de la katana del ladrón está vacía y entonces es cuando sale Kanbei y le tira
la katana del ladrón ensangrentada a sus pies. Creo que esa es la escena más sangrienta, de toda la película. Creo que es la Porque, única en la que se ve sangre sí, explícitamente. sí, el resto tú ves que hacen tajos, pero no se ve sangre. O Sí. sea que en ese sentido es bastante apta para todos los públicos. Durante esta escena con Kanbei, conocemos a otros dos samuráis que están entre la multitud. El primero es Katsushiro Okamoto. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, es joven, no tiene experiencia, se le ve de buena familia por el tipo de ropa que lleva. La calidad de su kimono se ve muy por encima de la del resto de samuráis que aparecen en la película, ¿verdad? Sí. Sabemos que tiene dinero, no solo por la ropa, sino porque hay una escena en la que a los campesinos les roban el arroz. El arroz se utilizaba entonces también como moneda. Era lo que habían traído del poblado para contratar a los samuráis. Si se quedaban sin arroz, se quedaban sin posibilidades de contratar a samuráis. En esta escena a los campesinos les roban el arroz y Katsushiro no quiere dejar pasar esta oportunidad de aprender con Kanbei. Entonces les da dinero para que compren más arroz y además les dice, de esto ni palabra a Kanbei ni palabra a nadie. No se nos dice nada del contexto ni de la historia de Katsushiro. O sea, lo que podemos intuir es eso, que viene de buena familia y es posible que siga siendo un samurái en activo, porque sigue teniendo efectivo, les echa las monedas a los campesinos como quien no quiere la cosa, ¿no? Katsushiro lo que quiere es aprender de samuráis veteranos a los que ya admira. Y el primero es Akanbei, pero luego veremos que admira aún más la técnica y el estilo de lucha del último de los samuráis. Seguimos. El tercer samurái, también entre la muchedumbre, es Kikuchiyo. Kikuchiyo está interpretado por Toshiro Mifune, un actor mitiquísimo del cine japonés. Es un actorazo. Y en esta película lo demuestra, porque no hace del típico samurái serio, formal, recto. Es un samurái que tiene un toque cómico, que tiene mucha emoción y tal vez sea como el personaje más interesante de todos. Porque, como digo, no es un samurái corriente. Es alguien que tiene una historia detrás, que nos está contando desde el principio de la película que él no viene de la casta samurái, que es algo que él se lo ha medio inventado y se ha buscado sus tretas para hacerse pasar por samurái. Y es alguien que tiene entre recelo y admiración, pero al final te vas dando cuenta que es más admiración y que quiere ser aceptado por el grupo de samuráis. El personaje Kikuchiyo, que realmente no sabemos cuál es el nombre real, porque lo de Kikuchiyo lo saca él de un pergamino que había robado y con eso él pretendía ser samurái oficialmente. Kikuchiyo viene de una ascendencia, suponemos, de campesino, porque él tiene mucha rabia contenida hacia los campesinos, pero al mismo tiempo sabe mucho cómo van a reaccionar. Y eso es un conocimiento que el resto de samuráis valora y aprecia. Kikuchiyo al comienzo se nos presenta como colérico, maleducado. Cuando conoce a Kanbei ni siquiera habla, se le queda mirando fijamente y Kanbei pone en duda que sea samurái, a lo que él responde enfadándose como un crío pequeño. Pero al final resulta ser el más normal de todos. Conoce bien a los campesinos, conoce bien a los samuráis y es el único que puede conseguir que trabajen juntos. Y lo demuestra en varias escenas. Sobre todo cuando llegan al poblado y de pronto se encuentran un pueblo vacío. Los samuráis no saben muy bien cómo reaccionar, van a ver al sabio, pero es Kikuchiyo que hace sonar la alarma y todo el mundo sale. Kikuchiyo les echa la bronca y se enfrenta a todos. Les dice, pero vosotros, ¿qué os pensáis? Hemos venido aquí a luchar por vosotros, a jugarnos la vida aquí por vosotros y vosotros como gallinas que sois, bien escondidos ahí al corral. El sabio se le queda así como plantándole cara un poco y Kikuchiyo con toda la cara dura que tiene le suelta algo que objetar y el viejillo le dice no. Y esa escena a mí me parece súper graciosa. Sí, porque el viejo se le queda mirando como si estuviese enfadado con él o algo. Y resulta que no, que coincide completamente con él. Le da la razón y enseña mucho también del carácter de Kikuchiyo, ¿no? Que no es Sí. solo comedieta, sino que cuando se pone serio también sabe ponerse serio. Sí, si bien al principio parece bastante incompetente, en cuanto sale de la ciudad empieza ya a demostrar que es un hombre de recursos a pesar de todo. Tenemos la escena del río, por ejemplo. Cuando salen de la ciudad, Kikuchiyo va a su bola.
no está todavía completamente integrado en el grupo de samuráis, pero él lo sigue igualmente. Y los samuráis van con los campesinos y Kikuchiyo va por ahí saltando, trotando por el bosque, llegan a un recodo de un río, los samuráis están con los campesinos en la parte de arriba donde hay una cascada y Kikuchiyo está en la parte de abajo y lo vemos sumergirse en el agua y cazar un pez con sus propias manos. Y esta escena os recordará alguna escena del Señor de los Anillos con Gollum, porque los movimientos y el aspecto de Toshiro Mifune en calzoncillos cazando en el río son muy parecidos a los que luego en El Señor de los Anillos haría Gollum pescando con sus propias manos. Si bien Kikuchiyo tiene la decencia de cocinar el pescado antes de comérselo. Sí, una escena muy Gollum. De hecho, a mí antes ya de la escena del pescado ya me empezaba a recordar un poco a Gollum cuando los va siguiendo. Pasemos al siguiente samurái, que es Gorobei. Gorobei todavía, aún lo diferencio, pero ya le encuentro menos personalidad que los que hemos descrito hasta ahora. De todos Sí, un modos, poquito menos, es más secundario, ¿verdad? Los tres samuráis principales son Kanbei, Katsushiro y Kikuchiyo, que son los tres que aparecen al principio. Los siguientes se quedan un poco en segundo plano y su personalidad no está tan desarrollada como las de estos tres. Gorobei aún lo llevo a diferenciar. Los otros, los dos siguientes que vendrán, esos los confundo todo el rato. Pero Gorobei es como el samurái bonachón. Enseguida busca amistad, la amistad de Kanbei. Creo que vale la pena aquí mencionar la escena de cómo seleccionan a los samuráis. El método del palo. Kanbei le ordena a Katsushiro que se esconda detrás de la puerta y con un palo que le atice en la cabeza del samurái al que quieren contratar en cuanto entre. Y así prueban a tres samuráis. Al primero que prueban de esta manera, entra, pero cuando va a recibir el golpe es capaz de reaccionar a tiempo, desviar el golpe y en ese momento Kanbei le pide perdón, le explica el tema, pero ese samurái no quiere saber nada de ser contratado por un puñado de arroz al día. El siguiente samurái es Gorobei. Explica tú cómo pasa la prueba. Gorobei llega a la puerta, pero no entra. Se queda mirando fuera, como que ha visto algo, y nos muestra aquí que tiene un gran instinto, algo que puede ser de mucho valor. Y de hecho, él se lo toma hasta risa, a diferencia también del otro samurái, que aunque se defendió, no le sentó muy bien. Gorobei se queda como, ¿esto qué son? ¿Bromas? Gorobei es muy de la broma. Dice que se llama Gorobei Katayama, un nombre de gigante. Me ha dado por buscar lo que significa Gorobei Katayama en japonés. Katayama significa montaña al lado. Así me lo ha traducido Google. De Gorobei no he encontrado nada. Entonces, Gorobei, montaña al lado. Un nombre de gigante. Pues supongo que es un juego de palabras japonés que tanta gracia hace en Japón y que tan desorientados nos deja a los demás. Gorobei rápidamente se presta a ayudar a los otros samuráis porque dice: la amistad más profunda nace de un encuentro casual. Después de conocer a Gorobei, en la siguiente escena vemos entrar a Kanbei con Shijiroji. Y aquí las cosas empiezan a ponerse un poco confusas, ¿verdad? Sí, yo a Shijiroji es uno de los samuráis que confundo durante toda la película. Se confunden Gorobei y Shijiroji porque tienen una forma física similar, los dos son un poco rechoncho, y un poquito con Heihachi, que es el siguiente samurái que veremos. Y sus tres personalidades también son bastante parecidas, ¿verdad? Son gente que suelen estar de buen humor, son bastante simpáticos, pero no tienen ninguna trama adicional que nos haga discernir especialmente su personalidad, ¿no? Ujú. De hecho, una de las características que tiene el cine de Kurosawa es que muchas veces dota a personajes de tics o de gestos y estos yo ni me di cuenta. Sé que alguno de ellos tiene algún gesto. Kanbei se toca la cabeza rapada. Kikuchiyo se rasca, probablemente tenga sarna o tenga alguna enfermedad o piojos o vete a saber, lo que nos indica también que viene de una Sí, casta que no indica, es indica samurái. su origen humilde. Kikuchiyo se rasca compulsivamente todo el cuerpo, lo que para mí es una clara indicación de Serna. Bueno, no soy médico, así que si sientes picores por todo el cuerpo, por favor, acude a tu médico de cabecera, no confíes en mi consejo. Y con este disclaimer podemos seguir. ¿Qué sabemos de
Shijiroji en realidad? Pues básicamente lo que nos dice en esa conversación con Kanbei, que son viejos compañeros de batalla, que escapó a duras penas con vida del último asalto al castillo. Sabemos que es valiente, que se ha enfrentado a la muerte y sabemos que es leal hacia Kanbei, porque en cuanto le propone que les ayude, él acepta sin dudarlo y le dice, vamos a luchar contra 40 bandidos. Y dice, me da igual, o sea, me la suda todo. Yo me voy contigo y hasta que me maten. Lo que nos viene a decir es que está cansado de vivir, está cansado de luchar, ha visto mucho. Kanbei parece estar de acuerdo con él. Están hasta las gónadas de tener que ir detrás de su señor luchando y al final acaban siempre perdiendo. Y encima el destino no les depara una muerte honrosa para un samurái, que sería muerte en batalla, sino que los deja vivos, los deja salir con vida de todas partes. Sí, están así un poco frustrados. Gorobei más tarde se va a la ciudad, entabla conversación con un viejecito y le dice que son muy difíciles de encontrar. El viejo le dice, ¿pero de quiénes habla? Y responde, de los samuráis. Y el viejecito entonces dice, ah, yo tengo uno en mi jardín. Esa escena a mí me mata. Cuando dice lo de yo tengo uno en mi jardín, yo pensé en un gnomo de jardín, como quien tiene ahí un jarrón. Sí, y resulta que el viejo lo tenía cortando leña, porque también es un ronin que no tiene trabajo fijo y se dedica a hacer favores a la gente por un plato de arroz. Este samurái del jardín es Heihachi Hayashida. Gorobei más tarde dice de él que es mediocre con la espada, pero es un hombre honesto y alegre, lo que siempre va bien en momentos de dificultad, y por eso mismo lo contratan. Pero a pesar de que dice que es mediocre con la espada, hay dos detalles de Heihachi que vemos cuando aparece en pantalla por primera vez. Lo primero es que el tío es capaz de partir los tronchos de leña de un solo golpe, cosa que demuestra que tiene fuerza. La segunda cosa es que Gorobei se pone a pincharle un poco, a hacerle bromas y tal, y él coge su katana que estaba a los pies de Gorobei y la deja al otro lado para apartarla de un potencial enemigo, lo que nos dice que este samurái es precavido, parece tener algo de experiencia con algunos trucos sucios que pueden utilizar ciertos samuráis para atacar. Y por último tenemos a Kyuzo, quien protagoniza una de las escenas clave de la película. Kyuzo es un personaje frío, sobrio, calculador, es un maestro de la técnica de la espada, no dice muchas frases durante toda la película, simplemente demuestra lo que es a base de hechos, y en la escena en la que lo conocemos nos demuestra de lo que es capaz. Sí, en esta escena vemos a Kyuzo enzarzado en un duelo contra otro samurái, primero con bokens, palos de madera, y el samurái contra el que Kyuzo se está enfrentando, cuando acaban, dice que están en empate. Claro, entonces empiezan a discutir sobre quién ha ganado. Y el otro samurái se empeña en que prueben con katanas de verdad si Kyuzo no acepta que ha sido empate. A lo que Kyuzo responde que no se comporte como un idiota porque si prueban con katanas de verdad acabará muerto. El otro samurái interpreta eso como un insulto, repiten el duelo con katanas y se demuestra que Kyuzo tenía razón. El otro samurái acaba muerto en el suelo. Entonces Kanbei, fuera de cámara, le ofrece unirse al grupo y aunque al principio les dice que no, más tarde vemos cómo se une al resto de samuráis. Y así tenemos por fin a los 7 samuráis: Kanbei, Katsushiro, Kikuchiyo, Gorobei, Shijiroji, Heihachi y Kyuzo. Cada uno de ellos demuestra tener ciertas habilidades con artes marciales. Por ejemplo, a Kanbei le vemos utilizar técnicas de Jujitsu, Kenjutsu y Kyujutsu. Cuando entra por el ladrón debe utilizar alguna técnica de Jiu-Jitsu o Aikijutsu. Más adelante lo vemos sacar su katana en varias ocasiones y también al final contra los bandidos lo vemos sacar el arco y lanzar un par de flechas. Katsushiro está aprendiendo, es un novato, no tiene experiencia. Pero al final mata a alguien, mata a un bandido y se nota que es el primero el que mata porque el tipo se queda en shock, a diferencia del resto de samuráis que tienen más experiencia Sí, en batalla. están más acostumbrados a la violencia, ¿verdad? Del resto. Ujú. Por fin tenemos a Kikuchiyo, que su arte marcial es su fuerza bruta. Aunque lleva una katana, una katana más larga de lo habitual, lo suyo se basa en la fuerza bruta y no en una técnica depurada como la del resto de samuráis. Gorobei durante las batallas contra los bandidos apenas sale. Se ve al principio cómo utiliza el arco y lo único que podemos inferir también es que sabe
de Aikijutsu, porque si nos fijamos bien en la ropa que lleva Gorobei, nos daremos cuenta de que estampado en la solapa de su kimono lleva un rombo de color negro compuesto de 4 rombos más pequeños. Esto es el Kamon, el símbolo del clan Takeda, el clan fundador de la escuela de Jujutsu Daito Ryu, también llamado Aikijutsu en algunas escuelas. Es un estilo de Jujutsu más parecido al Aikido que no al Judo o al Jujutsu que conocemos hoy en día. Daito Ryu se precia en ser una de las escuelas de artes marciales más antigua de Japón. No hay documentos que atestiguen esto, porque los documentos oficiales parece ser que se perdieron en un incendio allá por el siglo XVIII o XIX, pero el Soke o el primer profesor de la escuela durante el siglo XX afirmaba que los orígenes de la escuela se remontaban a 37 generaciones hacia atrás en el pasado. Es mucho afirmar, pero bueno, pongamos que aceptamos pulpo. Ese era Gorobei. Sí, eso era Shijiroji. Gorobei. Sí, Shijiroji, Shijiroji. de Shijiroji poco vemos de sus artes marciales, pero él lo que parece dominar es el yari, la lanza samurái. Es el que instruye a muchos de los campesinos y también lo vemos más tarde atravesar a uno o dos de los bandidos directamente con la lanza. Después tenemos a Heihachi, que lo único que le vemos utilizar un poco creo que es la espada Y el hacha. y el hacha. Él es de la escuela leñador. Sí, es lo que dice cuando se presenta a Kanbei. Y queda Kyuzo, que es el único samurái de los 7 que regularmente se dedica a perfeccionar y a mantener su técnica. Es el único que en ciertos momentos dice, salgo, me voy a entrenar un poco. Y se va y lo vemos en cierto momento practicar yaijutsu, ¿verdad? Las técnicas de desenvainado de la espada. Y aparte, pues lo vemos en el duelo y durante los ataques de los bandidos, lo vemos utilizar su espada. Es uno de los samuráis que se va a acabar con una avanzadilla de bandidos. El tío se prepara como quien se prepara para ver la tele. Se tumba debajo de un árbol y está ahí descansando, oliendo las margaritas. Cuando van a buscar a esos bandidos, él solo, de 2 tajos, se carga 2. Zas, zas, rapidito. Es otra muestra de su perfección técnica, ¿no? Dentro de esta visión romántica del samurái que tienen a lo largo de toda la película, vemos que los samuráis usan constantemente katanas, incluso en la batalla final. Están por todas partes con katanas, cuando el arma por antonomasia del samurái en tiempo de guerra era la lanza, el yari. Que sí, que llevaban katanas porque era un símbolo de estatus, pero que no significa que las usasen para pegarse todo el tiempo. Para los duelos sí que era con katana, pero para batalla campal, la lanza, sobre todo cuando tienes enemigos a caballo, con la espada a duras penas llegas, con la lanza. Bueno, ya hemos visto a los personajes principales. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu escena favorita? Difícil quedarse con una sola. Pero bueno, empezaré con las dos que más me gustan. Por un lado tenemos el duelo entre Kyuzo y el otro samurái. La segunda sería el casi monólogo de Kikuchiyo cuando le saca los colores a los samuráis, cuando se niegan a utilizar el armamento que tenían los campesinos escondido. La tercera sería la escena en casa de la anciana, cuando van a verla y le preguntan qué le pasa porque no tiene de qué comer y tal. Y luego hay un par de escenas o de planos que me gustan mucho. Uno es cuando Kikuchiyo está durmiendo haciendo la guardia. En esa escena está Kikuchiyo durmiendo la mona enfrente de la hoguera y de pronto la cámara hace un pan out, se ve
el poblado al fondo y a Kanbei con otro de los samuráis yendo a pegarle la bronca a Kikuchiyo. Luego al final de la película, cuando empiezan a batallar contra los bandidos, hay otra escena en la que Kikuchiyo se pone a hacerles burla, les salta adelante y empiezan a pegarle tiros. Y ahí hay un plano secuencia genial, donde ves a Kikuchiyo que está fuera de la empalizada, cómo les hace burla, le empiezan a disparar, va corriendo hasta arriba de la empalizada, desde ahí les vuelve a hacer burla, otra vez vuelven a disparar y se mete para dentro de la empalizada. Y todo eso se ve en un movimiento muy fluido de cámara, siguiendo a Kikuchiyo, pues como 10 o 15 metros, y piensa que en esta época, pues a lo mejor grúas ya tenían, pero que las cámaras pesaban un huevo, no son como una GoPro que podemos tener ahora, que todo eso se hacía o bien con una grúa que era capaz de levantar cientos de kilos, o bien con alguien con una cámara más manual y a pulso. Y ya por último hay una pequeña escenita al final en la que ves que la cámara está detrás de unas vigas de madera, hacia la cámara va corriendo un caballo, se para el caballo enfrente de la cámara y entre las patas del caballo vemos al fondo de la imagen a un samurái. Esa Muy bien. escena, yo no sé cuántas tomas debieron hacer, pero seguro que no salió a la primera. Es una de esas escenas donde Kurosawa se saca la chorra su talento. ¿Y tú? ¿Cuáles elegirías? Uf, difícil pregunta, por eso prefería que fueras tú primero. La verdad que coincido bastante con tu elección de escenas, en el sentido que me parecen espectaculares las que has elegido. El problema es que hay tantas escenas tan buenas que es difícil, es muy difícil elegir. Esta película es para vérsela con calma, tranquilamente y disfrutarla. De todos modos, como la película se puede dividir en tres secciones, en la primera sección yo elegiría la escena en la que Kikuchiyo está borracho. Esa escena a mí me parece brutal a muchos niveles. A nivel de cómo están hechas las tomas, los encuadres, la fotografía y ante todo la actuación del gran Toshiro Mifune. Para mí es increíble porque hace un borracho creíble. Yo me creo que está borracho. De jovencillo me pensaba que el actor tal vez se había emborrachado porque lo hace muy creíble y nos muestra mucho de la historia también de este personaje en esa escena cómico con acción, ¿no? Aquí me gusta también mucho el encuadre, porque Kurosawa aprovecha dos vigas que hay transversales a lo largo del establo, pone la cámara delante, de forma que lo que vemos entre las vigas son los 6 samuráis y los campesinos que están todos sentados, y a la derecha de la pantalla tenemos al rufián que está de pie explicándoles que ha encontrado un samurái nuevo. Como segunda escena, elegiría en la segunda parte de la película esta escena en la que los campesinos se rebelan y Kanbei los pone en su sitio, pero rapidito. Es una de esas escenas en las que Kanbei nos demuestra que es un gran líder, que es un estratega y en este caso, pues que sabe poner a la gente en su sitio, que si es necesario mostrar disciplina, se muestra. Y como tercera escena, elegiría de la parte final de la película esta escena en la que Kikuchiyo, Kyuzo y Katsushiro se van en busca de tres bandidos, que son como los tres exploradores del grupito de bandidos que les han descubierto, entonces tienen que interceptarlos. En primer lugar, vemos la diferencia del estilo de lucha de Kyuzo y de Kikuchiyo. Kyuzo es un samurái de la espada que se pule a los dos bandidos de un golpe cada uno y vemos a Kikuchiyo usando la fuerza bruta dándole una paliza al tercer bandido. Y todo esto lo vemos desde los ojos de Katsushiro, que les acompaña para aprender. La cámara sigue mucho a Katsushiro y nos acompaña con sus emociones, con su reacción frente a lo que está pasando. Bueno, ya hemos comentado nuestras escenas favoritas, aunque yo creo que nos hemos quedado cortos. Entonces, ¿qué te parece si comentamos cosas que nos gustaría destacar? Bueno, ya que habías mencionado la escena de ese conato de rebelión que Kanbei aplaca rápidamente, pues aquí podemos observar el manejo que tiene Kurosawa del movimiento en la pantalla. Si bien en la primera parte de esta secuencia vemos a Kanbei erguido, de pie, fijo en el sitio, observando atentamente a los campesinos que están temblando atemorizados al fondo de la escena, lo siguiente que vemos cambia la cámara
de perspectiva, se pone enfrente de Kanbei, este saca su katana y se dirige corriendo hacia la cámara, que es donde estarían los campesinos, mientras que el resto del grupo de campesinos, los que no se han revelado, se mueven por detrás de él hacia la izquierda de la pantalla, mientras de izquierda a derecha, entre Kanbei y este grupo de campesinos, sopla el viento que arrastra el polvo detrás suyo. Es una secuencia impresionante. Algo que destacaría yo es un pequeño detalle al principio de la película, cuando los campesinos están buscando los samuráis y se encuentran con este samurái grandote que les pega una paliza y que no quiere saber nada de ellos. En esta escena a mí me gusta mucho ese contrapicado que utiliza Akira Kurosawa para demostrar esa grandiosidad o esa diferencia de castas de una forma metafórica, haciendo el contrapicado al samurái al final de esa medio pelea que han tenido, que no es ni pelea, que le pega el empujón al campesino y el campesino se queda hecho una bolita y pidiendo perdón y el samurái pasa de largo y en ese pasar de largo se ve grandote. Además, la cámara parece estar fija en un punto bajo y la escena es continua, es decir, está el samurái al lado de los campesinos, se aleja de ellos, se acerca a la cámara y la cámara lo va siguiendo, y cuando pasa por el lado de la cámara lo mira de abajo arriba, como para acrecentar un poco su tamaño. En la escena donde los samuráis conocen a la anciana, tenemos otra vez a Kurosawa demostrándonos lo que es hacer cine en interiores. Aquí, aparte de un plano general donde tenemos a la anciana de espaldas y a los samuráis de pie delante suyo, tenemos después una serie de cortes a varios grupos de samuráis. Y en cada uno de ellos hay algo que destacar. Tenemos primero a la anciana, ese primer plano donde nos cuenta su historia, y de aquí corta a un plano de Shijiroji, Heihachi y Kyuzo al lado de una columna de madera. Hay una cierta asimetría, porque de un lado de la columna hay dos samuráis y del otro lado solo uno. Heihachi y Kyuzo están a un lado, Shijiroji al otro lado. Pero justo encima de Shijiroji tenemos un agujero en el techo de la cabaña por donde se ve caer la lluvia. Y aquí tenemos otra vez a Kurosawa contrastando la parte dinámica de la escena con la parte estática. La parte estática y la parte dinámica colaboran para provocarte un estado concreto, para provocarte un sentimiento de sobrecogimiento, de compasión por las cosas horribles que le han pasado a esta mujer. De ahí corta a un plano de Katsushiro con Rikichi, que es completamente distinto, con la cámara en ángulo, de forma que crea una cierta perspectiva, dando esa sensación de profundidad. Y el siguiente plano, tenemos en primer plano a Kanbei y a Gorobei, estáticos, casi inmóviles, mirando hacia la anciana, y detrás suyo, Kikuchiyo, que está paseándose inquieto de un lado a otro de la estancia. Y otra vez tenemos aquí ese contraste entre la estática y la dinámica, para ponerte igual de nervioso que Kikuchiyo. Sí, desde luego Kurosawa, un maestro, para transmitir emociones a través de imágenes. Y como siempre, de fondo oímos e incluso vemos un poquito de la lluvia que cae para también llevarte abajo, ¿no? Llevarte a ese estado emocional de depresión, tristeza, todo esto que quiere significar Kurosawa con la lluvia. Sí, eso es algo que a mí me encanta, el cómo utiliza Kurosawa los elementos, no solo la lluvia. En la película vemos momentos que hay fuego, vemos momentos que hay viento, tierra, agua, y a veces se ve, a veces se escucha, como por ejemplo en el molino, que escuchamos constantemente ese sonido de agua, ese sonido de fluir. En medio de la batalla del campamento de los bandidos, cuando hacen la incursión para rescatar a la mujer del campesino, hay fuego, hay agua, hay barro, es caos. Se crea un caos y ese fuego contribuye a darte esa sensación de caos. Y tenemos también el viento, como en la escena en la que está la tumba de Heihachi y sopla el viento y en ese momento Kikuchiyo aprovecha y agarra la bandera que habían hecho, la bandera de los 7 samuráis, y la cuelga en alto. Y es una escena con muchísima fuerza. Sí, porque de un momento triste en el que están todos deprimidos por la muerte de Heihachi, Kikuchiyo, que como siempre es el que menos te lo esperas, es el que saca fuerzas de flaqueza para sobreponerse a la adversidad y levantarles un poco el ánimo a todos, colocando la bandera en lo alto y señalando que ese es el pueblo de los 7 samuráis y cuidado con acercarse a él.
Y ya que mencionabas antes los sonidos de la lluvia cuando están en el molino, en ciertos momentos en los que no se ve la lluvia, pero se escucha casi constantemente. En general, la banda sonora de esta película es muy naturista, ¿verdad? Utiliza mucho los recursos de la naturaleza, los trinos de los pájaros, la lluvia, el río, esos sonidos naturales, a veces simplemente el sonido del molino al dar vueltas. Temas musicales hay bien pocos, se utilizan en momentos muy determinados. Se podría destacar el sonido de tambores de guerra, esos bombos que se escuchan al principio de la película durante los créditos y que luego aparecen solamente en escenas en las que hay algo de peligro, y tan pronto como desaparece el peligro los tambores se acallan completamente. Y poco más, hay un par de temas musicales que corresponden a los Siete Samuráis, pero no se prodigan mucho, y la verdad que es una música muy tradicionalista. Hay algunas combinaciones raras como un coro de voces al principio. No es algo que te pongas tú en tu tiempo libre para escucharlo, para decir, oh, qué bueno es este tema o tal. Pero la banda sonora cumple su función y de hecho está puesta a disposición de las imágenes y no al revés. En general, no son canciones que puedes disfrutar separándolas de la película. Tengo un par de cosas más que destacar. La primera es una cosa que podría parecer un agujero de guión, pero en realidad no lo es si seguimos la película con atención. Y es que cuando aparecen los bandidos y empiezan a batallar contra los samuráis, los campesinos, vemos que después de un ataque frustrado sigue otro ataque. Se defienden y vuelve otro ataque. Y vemos que los bandidos van perdiendo unidades poco a poco y al final, en la última batalla, quedan un tercio de la cantidad de bandidos que había originalmente y aún así intentan un ataque final. Dices, si has perdido 2/3 de tu tropa, yo me retiraría. Pero esto se relaciona con el concepto de honor de samuráis, etcétera, etcétera. Recordemos, en esa película los samuráis tienen un punto quijotesco, tanto los 7 samuráis como los samuráis a los que acuden primero los campesinos y les dicen que no, como los propios bandidos, que, como suponemos, eran originalmente también samuráis que perdieron a su señor, ¿no? Pues en la escena del duelo vemos que el contrincante de Kyuzo no ceja en su empeño de intentar demostrar que puede ganarle o por lo menos puede plantarle cara. Al final vemos que no es así, pero él mismo no admitiría equivocarse y entonces continúa con el duelo hasta sus últimas consecuencias. Aquí tenemos la misma situación. Los jefes de los bandidos, que son samuráis caídos en desgracia, pero no han olvidado del todo su código samurái. Entonces van a atacar a esa aldea y no pueden salir de la batalla con deshonor y caerán en batalla, y ese es el máximo honor al que pueden aspirar, sobre todo ahora que ni siquiera tienen señor. Y esto es la primera cosa que quería mencionar. Y la segunda cosa es que fíjate que al final de la película mueren 4 de los 7 samuráis y a los 4 los mata la misma cosa. Mueren por heridas de rifle. A Heihachi, cuando asaltan el campamento de los bandidos, lo matan desde lejos con un rifle. El siguiente que muere es Gorobei, que muere fuera de cámara, no se le ve, simplemente se oye un disparo y lo siguiente que vemos es que lo arrastran ya muerto. El tercero es Kyuzo. Ya casi al final están ya los campesinos retirándose porque la batalla ya prácticamente ha acabado, se oye un disparo, Kyuzo trastabilla, lanza la espada así de un modo bastante dramático y muere. Kikuchiyo, justo después de eso, se encara contra otro de los bandidos que lleva el rifle, este le dispara, pero aún le da tiempo a Kikuchiyo a atravesarle con su espada. Pero aún así, Kikuchiyo, pues de la herida también muere. Y aquí estamos ante un contraste entre la tradición y la modernidad. Lo que acaba con los samuráis es la modernidad, los rifles, lo novedoso. Los samuráis representan el tiempo antiguo, lo que ya acabó.
Esto encaja mejor si tú piensas que la película es del 54, un periodo de posguerra en Japón, después de haber sido apalizados por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, después de las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón se alineó con las potencias fascistas europeas, con Alemania y con Italia, y tenía todavía ese concepto imperialista de sí mismo, ¿verdad? Con guerras contra la Unión Soviética, en Manchuria, y un poco la Segunda Guerra Mundial le sirvió como un chorro de agua fría por encima de esas ansias imperialistas. El tiempo del gran Japón, de los grandes luchadores y los samuráis ya ha pasado. Se lucha con otras cosas. Pues lo mismo, los samuráis representan a ese Japón tan tradicional. Los rifles de los bandidos son las bombas atómicas. Y eso, bueno, es mi interpretación, así que cada uno sea libre de interpretarlo como le venga en gana y de ofrecer sus interpretaciones alternativas o incluso de decir, Luis, no has entendido nada de la película. ¿Cambiarías algo de la peli? Sí, varias contras que se le pueden achacar a la película. No hay muchas, no son tampoco muy importantes. Alguna puede que sí, sobre todo en estos tiempos. La primera es que no hay personajes femeninos destacables. Está Shino, que es simplemente personaje accesorio. No pasaría nada si lo quitásemos y lo sustituyésemos por otra persona. Eso a día de hoy no se podría hacer. Te dirían, ¿por qué pones solo a hombres en los roles principales? No, pues porque en aquella época había muy pocas mujeres que se dedicasen a batallar, por no decir ninguna. Las Sonamusha no eran muy abundantes y realmente solo servían como última línea de defensa en la casa de su señor. Eran mujeres de samuráis que pertenecían a la casta samurái, que sabían utilizar la naginata y algún arma más, y que en caso de ser asediados y de que empezasen a entrar enemigos en el castillo o en su casa, pues que supiesen cómo defenderse, pero no participaban abiertamente en batallas en aquella época. Bueno, pues eso, 0 personajes femeninos relevantes. La segunda contra, lo de los nombres. Es un follón hacer referencia a los samuráis si no conoces su nombre. Y de algunos de ellos no conoces su nombre hasta casi al final. Y también depende de la traducción que tengas. Hay veces que en la traducción española está el nombre y en la inglesa no está, o al revés. Es difícil seguir el hilo y es difícil contar después la historia si no sabes de quién estás hablando. Algo que sería relativamente fácil de solucionar con película a color, en el que les das un tipo de uniforme, un tipo de vestimenta que destaca más. Sobre todo con estos 3 personajes, con Gorobei, Shijiroji y Heihachi, yo los confundo constantemente. En toda la película yo no sabía quién era quién y de hecho me costó entender a veces quién había muerto. En la escena esta del ataque al campamento de los bandidos, esa me pareció un poco caótica. No supe quién había muerto hasta, hasta un rato largo. Otra cosa que he notado yo, por lo menos en mi copia, es que hay algunos momentos en los que yo la he visto demasiado oscura. Por ejemplo, cuando asaltan el campamento de los bandidos, se meten en un momento en una cueva por la que pasa el río y en ese momento está bastante oscuro y me resultaba difícil a veces ver qué es lo que estaba pasando. Después no, después ya llegan al campamento de los bandidos y se aclara. Pero ya digo, hay remasters más nuevos y puede que eso lo hayan arreglado. Y la última cosa negativa que destacaría yo es que la trama romántica se ha quedado bastante añeja. Huele a Barón Dandy, ¿eh? Empezando porque a Katsushiro, al pobre, le han hecho un peinado súper ridículo porque lo han rapado a medias, pero le han dejado el flequillo para que no pierda su look de galán, al parecer, como si no lo perdiese ya con una calva aquí encima de la cabeza. Pues Sí, eso. yo estoy de acuerdo con eliminar esa trama y la parte en la que enlaza con la historia principal. Hay 1000 formas de solucionarlo en las que no hace falta esa tramita desfasada. Estoy de acuerdo también con la parte de los nombres. ¿Crees que podría hacerse una película así hoy en día? No, yo creo que esta película, por favor, que no intenten hacer un remake
un reboot o un remierda, o sea, Y hay dejarla uno, donde está. en anime, Samurai 7. Yo lo he visto. Es Me una la serie. Está dividida en dos partes. La primera parte es la que sigue la trama de los 7 samuráis. Y la segunda parte va a su bola. La serie no despega hasta que no se separa de la película. En el momento en el que ya han contado la historia de la película, es a partir de ese momento en el que la serie ya brilla con luz propia. Pero desde el principio hasta la mitad o un poco más de la mitad de la serie, el anime está lastrado por la película. No levanta cabeza. Esto la peli de Kurosawa le pegaba 1000 patadas y no necesitaba tanto tiempo para contarlo. Es que esto es una obra maestra, lo que hizo Kurosawa aquí. Es muy complicado hacer algo así a día de hoy. En la parte en la que a lo mejor podrían contar algo es en la historia de los bandidos, porque Kurosawa no profundizó, simplemente puso a los bandidos como un conflicto al que se tienen que enfrentar los campesinos y los samuráis, pero no profundizó, no contó cómo los bandidos acabaron siendo bandidos, porque el tipo de armadura que llevan, lo que has explicado sobre el código de honor, todo este tipo de cosas nos llevan a pensar precisamente a eso, que antes eran samuráis. ¿Qué les pasó? ¿Cómo acabaron ahí? Eso es una historia que podría ser interesante, incluso daría para una serie. Igual que profundizar en la historia, en el pasado de los 7 samuráis, porque de eso se habla poco. De Kikuchiyo finalmente se acaba hablando un poquito más, porque él mismo se da cuenta de ciertas cosas que va soltando a lo largo de la película, pero del resto sabemos bien poco. De Heihachi no sabemos nada, de Kyuzo tampoco, de Gorobei igual. Sabemos un poquito de Kanbei y de Shijiroji porque hablan ellos entre sí de lo que vivieron juntos, pero nada más. Mm. Katsushiro no sabemos siquiera a qué familia pertenece. ¿Por qué es rico? ¿Por qué va por ahí con ropajes mucho más caros de los que usan el resto de samuráis? ¿Por qué tiene dinero en efectivo y los otros no? Son cosas que se quedan sin explicar. Y de ahí sí que se podría sacar algo más, una serie a lo mejor. Pero bueno, no voy a insistir mucho, ¿eh? No vaya a ser que a alguien de Hollywood se le ocurra hacerlo. Sí, no, por favor. Porque si lo hicieran los de Hollywood, ya tendrías que un samurái ha de ser negro, otro ha de ser latino, por lo menos 3 o 4 han de ser mujeres, uno tendrá que ser gay. Y uno discapacitado, que iría en silla de ruedas en vez de a caballo. Exacto. Y aparte, tendrían que pegar saltos impresionantes, habría cables por doquier. CGI a tope. Sí. De hecho, se grabaría todo en una habitación verde. Cuando matasen a uno de los bandidos, el bandido saldría por los aires y explotaría. Cuando no, se haría pequeñito, se encogería y después explotaría, como en Matrix. Luego, para cada uno de los samuráis habría su media naranja. Y así, acaban todos emparejados. Y no morirían ninguno de los samuráis. No, no, no. Igual recibirían algún balazo, pero sería herida superficial. Sobrevivirían los 7. Ah, y los bandidos serían de quien fuese enemigo en esos momentos de Estados Unidos. Sí, los bandidos serían de Al Podrían Qaeda. ser norcoreanos. Sí, bueno, ahí creo que has dado en el clavo. Los bandidos serían norcoreanos que han ido a asaltar Japón. Y de los campesinos, de Manzo, yo pondría a Donald Trump. Sí. La personalidad es la misma. Y Trump ya tiene experiencia en el cine, después de su gran actuación en Solo en Casa 2. Espera, que todo eso que contamos ya pasó. 47 Ronin con Keanu Reeves. No me la he visto, no creo que me la vaya a ver. ¿Has visto la original? La teníamos en España. Está en Sí, DVD. sí, entonces la habré visto. El director o el guionista de 47 Ronin, la de Keanu Reeves, debió ponerse hasta las trancas de drogas y verse la original. Y a partir de eso hizo el guión, porque aparecen brujas, serpientes gigantes, hombres con tatuajes de calavera por todo el cuerpo, magia, saltos imposibles, movimientos imposibles. Nada que ver con la película original. ¿A quién recomendarías la película? Pues a cualquiera que esté interesado en la historia del cine, en los samuráis, alguien que no le importe pasar 3 horas y media frente a una pantalla, a todos los de Bellas Artes. ¿A quién le diría que se mantuviese alejado de esta película? Pues a todos los amigos del CGI, de las explosiones, de las emociones fuertes, de los que buscan adrenalina a tope, que se busquen otra cosa. Y así una recomendación en general, si el tiempo es un problema para vosotros, para verla de un tirón, se puede ver en 3 partes. 2 partes de 1 hora y una parte final de 1 hora y media.
¿Y tú, Dave, se la recomiendas a alguien en concreto? Tal vez a los amantes de las artes marciales tradicionales japonesas, porque pueden quedar encantados con la figura tradicional del samurái en esta película. La gente que le gusta la historia y los amantes del cine en general, porque yo creo que esto es una obra maestra que todo amante del cine que se precie tiene que ver. ¿Puntuación? Yo le doy una notaza, 9.5. Y no llega al 10 porque la parte romántica la aborrecí un poco. A mí no me importa la parte romántica, yo le doy 10 de 10. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado este capítulo. Si os ha gustado y queréis que hagamos más contenido como este, acordaos de darnos un like, suscribíos. Suscribiros. ¿Queréis que revisemos alguna película en concreto? Si es así, dejádnoslo en los comentarios. Hasta la próxima. Adiós. Sayonara.